Familia querida, Señor les bendiga y les guarde. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque los montes te traspasen el corazón del mar. Dice también el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hay una alabanza también que dice, fuiste refugio en la tormenta. Hermano, ¿cuál es nuestro refugio en el día de la angustia, en el día de la dificultad? La Biblia dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Buscad a Dios entre tanto que está cercano, dice la Biblia. En más de una ocasión hemos sentido la necesidad de un refugio. La clase de hoy habla de cómo Dios en el Antiguo Testamento estableció lo que le llamaban ciudades de refugio. Leamos en Josué capítulo 20 y 21. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos la recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad. Fíjese, ¿de qué estamos hablando aquí? El vengador de la sangre, la ciudad de refugio, los ancianos que estaban en la puerta. Dios estableció por medio de Moisés que cuando el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, se debían establecer unas ciudades especiales llamadas ciudades de refugio. Allí podía huir, y la Biblia da con detalle quiénes eran quienes podían ir. Por ejemplo, si dos personas estaban trabajando en el campo y mientras labraban, digamos que el hacha se zafó y golpeó a alguien y lo mató, él tenía que salir corriendo de inmediato y llegaba a una de esas ciudades que estaban distribuidas estratégicamente en todo Israel. Y cuando esa persona llegaba allí tenía que exponer a los ancianos, porque generalmente la puerta era donde se tomaban las decisiones, se juzgaba. Y él explicaba, fue sin querer. Esa persona y yo nunca tuvimos enemistad. Al contrario, era mi amigo, era mi hermano, era mi colaborador. Pero mientras hachaba, se zafó el hacha y lo golpeó y murió. Y entonces cuando los ancianos veían que en realidad fue por accidente, sin premeditación y alevosía, como decimos hoy, entonces los recibían. Imagínense, poco después llegaba el vengador de la sangre. ¿Quién era el vengador de la sangre? Era una persona, familiar o no, que los familiares encomendaban con vengar a esa persona. ¿Y por qué? Porque en la Biblia estaba establecida la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y porque también desde Génesis 9, cuando Caín mató a Abel, y en otras ocasiones se estableció que como el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, el que mate a un hombre, por el hombre su sangre será derramada. Así de claro. Ahora, eso era para el homicidio, para la muerte intencional, estaba establecido. ¿Ok? Pero cuando no era intencional, había entonces esta cosa que le llamaban ciudad de refugio, un lugar para el perdón de la inocencia, entre tanto que el caso se discute y se escuche. ¿Y cuál era el proceso? Dice, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote. En aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Oiga, qué cosa tan extraña. Uno se quedaba ahí hasta que se realice un juicio. Cuando se realizaba un juicio,
y se daba cuenta que ese hombre en realidad fue por maldad que lo hizo, los ancianos tenían que entregarlo para muerte, porque no fue, usted sabe, fue muerte intencional. Ahora, si en realidad fue involuntario, la ciudad tenía que protegerlo y ese hombre se quedaba ahí, pero había una culpa todavía sobre él, que solo se limpiaba cuando el sumo sacerdote moría. Jesús es nuestro sumo sacerdote y por su muerte en la cruz nos hizo limpio, salvo, como dice esa alabanza, declaro el poder de la sangre de Cristo, soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Entonces, ahí se daba también un acto profético. Y éramos limpios no solo del pecado, sino de la culpa. Amén. Como le dijeron a Isaías, esto quitó tu pecado y quitó tu culpa. Muchas veces, hermano, el Señor nos ha quitado nuestro pecado y nos ha quitado la culpa, pero Satanás nos acusa, le llaman el acusador. Y tú tienes que saber que tu sumo sacerdote murió en la cruz del Calvario. Mire, entonces, dice acá que cuando el sumo sacerdote moría, ya él podía regresar a su familia y nadie podía tocarlo, porque en juicio se determinó que no fue intencional y porque el sumo sacerdote ya murió. Verso 7 dice, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén, en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón. Allá era donde estaba Caleb. Ay, santo. Y al otro lado, o imagínese que usted llegue corriendo a la ciudad donde estaba Caleb. Y Caleb era uno de que cuando participaba en el juicio decía, no, llegaba el vengador. Y Caleb decía, lo siento, no puedes tocar a ese hombre. Y había que irse. Ay, hermano, hay uno más grande que Caleb. Se llama Jehová de los ejércitos, el que nos guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y dice el verso 8, y al otro lado del Jordán, que le llaman hoy Jordania, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galaad en la tribu de Gad, y Golán en Basán. ¿Usted ha oído hablar de las alturas de Golán? Ya usted sabe. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero. ¿Escuchó usted eso? Hablaba de salvación y misericordia no solo para israelitas, sino para el extranjero. ¿Usted ve? Eso se refiere a Cristo. Como la muerte de Cristo fue no solo por los judíos, sino también por los gentiles, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. A fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. En Levítico capítulo 21 aborda un tema diferente. Se llama las ciudades de los levitas. Muchas de estas ciudades de refugio eran también ciudades de levitas donde habitaban sacerdotes. Recuerda que Jacob en Génesis 39 había dicho que 2 tribus de Israel iban a estar dispersas por una gran maldad que hicieron. Fueron Simeón y Leví. Simeón quedó sin tribu y fue Judá que lo acogió. La otra tribu era Leví, la tribu de los sacerdotes donde salió Moisés, Leví. Ya usted sabe, una tribu hermosa, como quiera, fueron esparcidas en Israel. No tuvieron heredad. Y entonces mire lo que pasó en Josué 21. Los jefes de los padres levitas vinieron el sacerdote Eleazar a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron en su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas. Y los hijos de Aarón, el sacerdote que era de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de las tribus de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Le explico esto.
esparcidos en Jerusalén. Como ellos no tenían heredad, Dios dijo, ustedes no tienen heredad, yo soy su heredad. Pero también Dios dijo que las otras 11 tribus, a la tribu de Leví, tenía que apartarle pequeñas ciudades con ejidos, es decir, tierra donde sus ganados pudieran pastar para que ellos estén también. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sostenían los levitas? Los levitas se sostenían del diezmo y las ofrendas y las primicias del pueblo de Israel. Pero también hubieron tiempos en que por la maldad del pueblo de Israel, por la desobediencia a Dios y a sus mandamientos, hubieron ocasiones en que los levitas tuvieron que descuidar sus funciones sacerdotales y porque el templo fue profanado por muchos reyes y los levitas llegaron a tener que dedicarse solamente a producir sus propios alimentos. Y hubieron ocasiones donde reyes usados por Dios mandaron de nuevo a recoger los levitas y a ponerlos de nuevo en sus oficios, porque hubieron tiempos difíciles, cuando por ejemplo Jezabel y Acab gobernaban y cuando Jeroboam gobernaba, y muchos de ellos se fueron a Judá porque allí sí se mantenía, usted sabe, la obediencia a Dios. Entonces, Dios, preveyendo eso, hizo que el pueblo de Israel le dé algunas ciudades. Entonces allí, aunque esa gente se sostenían con la ofrenda y el diezmo de los otros, pero también Dios proveyó que ellos tengan algo donde ellos puedan sostenerse y puedan tener sus ganados y puedan su agricultura y puedan sostenerse. Ok. Anoche en la iglesia, dimos una clase, hermano, que yo la di solo para doctrina, pero yo me ardía el corazón porque yo decía que esta clase hay que dar a la iglesia entera. Yo creo que el miércoles que viene yo la voy a dar a la iglesia entera, que habla de las maldiciones. Estamos 24, pues bueno, pues el otro la vamos a dar. Quedamos a 31. Es un retiro. Pero mire, hermano, es una clase preciosa que hay que darle, que habla de maldiciones y bendiciones. Y sobre la cautividad. Y una de las cosas, que aunque no se predica mucho en Renuevo, porque yo digo que es un asunto suyo y de Dios, pero una de las cosas que traen maldición es la gente que no diezma y no ofrenda, porque la Biblia dice, malditos sois con toda maldición, y dice, ustedes me han robado. Y el pueblo de Israel dice, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Entiende? Entonces, Dios en el libro de Malaquías le tiene que decir eso al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque parece que hubieron tiempos donde el pueblo de Israel se descuidó totalmente con los diezmos y las ofrendas. Y entonces la Biblia dice, ustedes son malditos con toda maldición. Ustedes están acarreando maldición sobre ustedes mismos. ¿Y qué hizo entonces? Que esta gente tenían que dedicarse a sus propios oficios. Así que Dios le estableció estas ciudades de los levitas. Y dice que la primera suerte cayó sobre Coat. ¿Quiénes fueron los hijos de Coat? Ellos fueron una tribu muy importante. Recuerda la rebelión de Coré. Los hijos de Coré de Coat eran descendientes de ese señor. Y ellos los hijos de Coré eran grandes salmistas. Y usted encuentra muchos salmos en la Biblia. Eran cantores del templo. Coat, de entre los 3 hijos de Leví, esta gente, hermano, fueron las que Dios le dio la mayor cercanía en el templo. Ellos eran los que cuando se había que transportar el arca, ellos eran que lo transportaban. El arca tenía unas varas, nadie podía tocar el arca, pero quienes más cerca le llegaban eran esta gente, los hijos de Coat. Ellos eran los que atravesaban las varas y cargaban el arca en sus hombros, pero nadie la tocaba porque la santidad de Dios estaba en el arca. De ahí que cuando Usa la tocó, murió, porque él no debió. Si él era coatita, él sabía que esa arca no se podía tocar. Usted sabe, y fue un atrevimiento doble de parte de él. Yo escuchaba un comentario en estos días que decía, por eso fue que él murió, porque si él estaba cerca del arca, él era coatita. Y si el arca se iba a morir, se iba a caer, era mejor que caiga en la tierra y no una tierra no contaminada, porque la tierra no tiene pecado. Y otra cosa es que usted, un hombre sucio, vaya de que agarrar. Hermano, eso es complicado. Y Usa murió ese día. Pero esa era de la gente que le dieron posesión
en Judá, es decir, cerca de Jerusalén, porque Dios sabía que un día se iba a hacer la ciudad. A veces, hermano, nosotros no sabemos dónde Dios nos establece ni por qué nos establece, pero los propósitos de Dios son mayores. Allí donde tú estás, en la familia que Dios te puso, en el lugar que Dios te puso, procura ser bendición, procura ser una ciudad de refugio, procura ser un levita de Dios en medio de tu familia. Padre, oro en esta hora para que tú nos ayudes a ser lugares de refugio. Como leíamos ayer, Jehová me dio lengua de sabio para hablar palabras alcanzadas. Como dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para sanar, para predicar, para libertar. Que Dios te bendiga.